¿cómo están, iglesia? Bendecidos, eso, ahora sí me lo entendieron, muy bien. El tema que venimos enseñando, esta es la tercera parte, se llama, conoce el tiempo de tu visitación, tercera parte. Y para entender este tema, como quiero que lo entiendan, deben haberse escuchado la serie La Resurrección de los Muertos. Quien no se ha escuchado la serie La Resurrección de los Muertos va a perder muchísimo de la conexión que tiene que hacer. Tienen que entender que la palabra de Dios funciona como una red que está interconectada completamente. La palabra se interconecta con otra palabra y así nos trae claridad y entendimiento, y podemos estar seguros que lo que Cristo nos ha dicho es verdad porque lo entendemos con mayor claridad. Por eso es necesario que se escuche en esa serie, La Resurrección de los Muertos. Esas palabras, al contrario, las dijo: no conociste el día de tu visitación. ¿Quién la dijo? Eso, ya toda la iglesia lo sabe. Qué bien, Jesucristo. Ahora, Jesucristo dijo esas palabras cuando iba en un burrito, que ya vimos que el burrito importa la semana pasada. Cuando iba entrando, ¿a qué ciudad? Jerusalén. Muy bien, así es que necesito que todos respondan. De hecho, repasémoslo, está en Lucas 19 del versículo 41 al versículo 44. Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ya habíamos visto que era Jerusalén, al verlas lloró sobre ella. 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, como quien dice, por lo menos ahora, aunque sea hoy, si tú conocieses lo que es para tu paz, les está diciendo Jesús, mas ahora está encubierto de tus ojos. 43, porque vendrán días, por favor digan días, sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso el mensaje se llama: conoce el tiempo de tu visitación. Y ya hemos visto que el tiempo en que Cristo va a regresar a la tierra es en esta generación. Eso ya quedó claro, ya quedó entendido. Vamos entonces a avanzar. También tenemos que entender muy claramente que Jerusalén forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. De hecho, ¿por qué de nuestro pasado? Ya que la cristiandad procede de allá. Los mayores relatos bíblicos sucedieron en Jerusalén. La mayoría de relatos bíblicos. De hecho, Abraham, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos a que fuera a la tierra que Dios le había prometido, es esa área, en Jerusalén. Todo Israel es esa área. De hecho, cuando llegó, si ustedes recuerdan, que salió de Jerusalén un rey, el rey de Salem, Melquisedec. ¿Recuerdan esa historia? Salió al encuentro de Abraham y bendijo a Abraham y le dio pan y le dio vino, representando la muerte que iba a tener Cristo en la cruz y la sangre que iba a derramar. El pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre. Y así saludó Melquisedec a Abraham, lo bendijo, le dio pan, le dio vino. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Eso sucedió en Jerusalén. También vemos que en Jerusalén fue donde se le prometió a Israel cuando estaban en Egipto, toda esa área de Israel cuando estaban de esclavos en Egipto, que les prometieron la tierra prometida, que se murió la mayoría en el desierto porque no creyeron, que también ya enseñamos sobre eso. La tierra que se les prometió fue esa área donde está Jerusalén. El rey David, la mayoría de relatos, el rey David vivía en Jerusalén y puso un altar
¿Saben dónde puso el altar el rey David? En la roca. ¿Dónde queda esa roca? En el monte Moriah, ya lo vimos, que es el monte de Sión. Muy bien. Ahí David puso el altar, aunque él no fue el que construyó el templo lo construyó su hijo Salomón. Construyó ese impresionante primer templo y el lugar santísimo lo construyó en esa roca. Fue en esa roca que Abraham también iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero era una representación de lo que Cristo iba a hacer. De hecho, si recuerdan, Abraham tomó su burrito, ¿recuerdan? Y se dirigió hacia la montaña, igual Cristo. Por eso todo tipifica en el Antiguo Testamento lo que iba a ser Jesús. Y fue ahí, en Jerusalén, que eso sucedió. Fue en Jerusalén, de hecho, que Jesucristo iba con su burrito, lloró sobre Jerusalén y le dijeron: ustedes no conocieron el tiempo en que yo vine a visitarlos, no entendieron las escrituras, no las entendieron y se están perdiendo de que su mismo Dios los está visitando hecho hombre. Esas en realidad fueron las palabras de Cristo. Fue en Jerusalén que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en una de las laderas del monte Moriah, que es el monte de Sión, que ya lo vimos. Y fue en Jerusalén que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. También fue en Jerusalén que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y también fue en Jerusalén que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. También es Jerusalén donde Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos decir que Pereira está como lejitos en lo último de la tierra. Y desde Jerusalén ha venido el evangelio, desde Jerusalén. Por eso Jerusalén es tan importante para nosotros. Forma parte de nuestro pasado, pero también forma parte de nuestro presente, porque es Jerusalén el que esta generación, ninguna generación en la cristiandad por 2000 años desde la ascensión de Cristo a los cielos, ninguna generación había visto que Israel fuera la dueña de Jerusalén, pero fuimos nosotros. 1967, Jerusalén es recuperada por los judíos y dice Lucas que llegará Jesucristo cuando Jerusalén deje de ser de los gentiles. Y eso pasó en nuestra generación en 1967, y este año 2017 se cumplen 50 años, un jubileo de que eso pasó. Así que ténganse por más que bienaventurados, porque el Señor nos ha escogido para nacer en la generación que va a ver el regreso del gran Rey Jesús. Amén, gloria a Dios. También Jerusalén forma parte no solo de nuestro pasado, de nuestro presente, que lo están viendo nuestros ojos en los noticieros de lo que está sucediendo, cosa que ojo no vio por 2000 años. También forma parte no solo de nuestro presente, sino de nuestro futuro, porque es desde ahí y es ahí donde Cristo va a regresar por segunda vez como rey. Y va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo con justicia por 1000 años, cumpliendo el séptimo día. 6 días el hombre trabajó y el séptimo Cristo se va a encargar de reinar esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Así que también no lo olviden, por eso es tan importante Jerusalén, porque forma nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro pronto futuro. Así que esta generación, nosotros iglesia, debemos conocer el tiempo de nuestra visitación. Debemos saber en qué tiempo estamos viviendo, para que no nos pase las palabras que Cristo les dijo a ellos cuando llegó a Jerusalén. Les dijo: no conociste el tiempo de tu visitación.
si supieras lo que fuera para tu paz, pero no lo conociste. Pero nosotros sí que sabemos las Escrituras, debemos saber en qué tiempo estamos viviendo y vivir nuestra vida cristiana con mayor radicalidad, con mayor entereza, con mayor testimonio. Lo que está torcido, enderécenlo. Se los estoy diciendo de parte de Dios, para que cuando el Señor regrese nos encuentre como nos tiene que encontrar, funcionando para Él. Y de hecho, miren las palabras del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, vamos al versículo 28 hasta el 29. Dice: y ahora, hijitos, esto es un mensaje para la iglesia, permanezcan en Él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesús, cuando Él se manifieste, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y siguiente versículo: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué significa hacer justicia? Debemos practicar la justicia, o sea, debemos seguir su palabra en medio de un mundo malo que no hace sino ridiculizar la palabra, boicotearla, burlarse de ella, llamarla un libro anticuado, viejo, que no sirve, cuentos de viejitas, dice así la gente, ridiculizando la palabra. Pero nosotros no, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Nosotros vivimos en el testamento en que Cristo nos dejó a nosotros, en el pacto después de la cruz, y seguimos su palabra y decimos que es su palabra. Por lo tanto, Jesús no solo es nuestro Salvador, Jesús no solo nos está llevando al cielo como un tiquete para el cielo, Jesús es nuestro Señor. Y cuando alguien es Señor sobre la vida de uno, le afecta todo. Le afecta la sexualidad, le afecta la familia, le afecta el bolsillo, afecta finanzas, como quien dice: Señor, ¿cómo manejo mi sexualidad? De acuerdo a lo que está escrito acá. ¿Cómo manejo mi familia? De acuerdo a lo que está escrito acá. ¿Cómo manejo mi relación matrimonial? De acuerdo a lo que está escrito acá. ¿Cómo manejo mis finanzas? De acuerdo a lo que está escrito acá. Porque no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor. Y si es mi Señor, Él manda sobre todos los asuntos de mi vida. Y si yo no estoy de acuerdo con algo que dice la palabra, el equivocado soy yo, no la palabra. Por lo tanto, el que cambia soy yo, no la palabra, porque la palabra permanecerá para siempre. Así que cuando queremos andar en verdad, tenemos que alinearnos de acuerdo a lo que la palabra dice. Y cuando estamos alineados de acuerdo a lo que la palabra dice, estamos caminando en la luz de la palabra. Amén. Así que vuelvo y les digo, la palabra es nuestra constitución. Esa es nuestra constitución. ¿Qué opina de esto? Déjeme ver, porque mi opinión a lo mejor no sirve para nada, pero la palabra dice esto, por lo tanto yo opino lo que dice la palabra. Esa es nuestra constitución y nosotros somos embajadores del cielo. Por lo tanto no damos nuestra opinión, sino la opinión del que representamos, porque si no seríamos muy malos embajadores del reino. Amén. Muy bien, hace 2000 años ya vimos que Jesús le dijo a los judíos en Jerusalén: no conociste el día de tu visitación. Tuvieron al mismo Dios en la carne presente y no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque también el Antiguo Testamento habla del Mesías como rey, pero también el Antiguo Testamento, como lo vimos la semana pasada, habla del Mesías como siervo. Y si estuvieron en la enseñanza de la resurrección de los muertos, entienden que Jesús primero tenía que venir a ser probado como siervo antes de ser promocionado como rey. Por lo tanto, la primera venida del Mesías era como siervo, pero la gente no lo entendió, porque todos, escúchenme bien, todos estaban esperando al Mesías,
libertador, pero de Roma. Eso era lo que todos estaban esperando. De hecho, si miramos todos los relatos de la Biblia, las preguntas tienen que ver con eso. Cuando se le acercaban a Jesús, ¿nos es lícito darle impuestos al César? ¿Qué le están diciendo? Venga, Roma está encima de nosotros. Eso no es legal, Jesús. ¿Qué estaban buscando? Que Jesús dijera, no, 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 no. Eso es lo que estaban buscando. Pero Jesús no se vino en contra de Roma. Jesús venía era a hacer otra cosa que el mundo no estaba entendiendo. Él no vino a estar en contra de Roma. La respuesta de Jesús fue: dad al César lo que es del César. Y no solo lo dejó ahí. Y dad a Dios, o sea, el tributo a Dios también se da, sino dad a Dios lo que es de Dios. Entonces imagínense, la gente quedaba en shock porque no quitó que dieran los impuestos a Roma. Y de hecho, eso también va para nosotros. Si nosotros como cristianos nos seguimos por la palabra, no podemos ser como la gente afuera que dice, es que esos gobiernos se roban todo, políticos ladrones, yo por eso no pago impuestos. No, 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 no. Se lo repito, las palabras de quien dicen que es Jesús el Señor: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. No crean que Dios le dijo, Jesús les dijo, den los impuestos al César porque Roma era un ejemplo de moralidad. Para nada, no es así. Pero tú no te preocupes por lo que otro hace, preocúpate por lo que a ti te toca, porque todos vamos a ser juzgados y ellos algún día tendrán que darle cuentas al mismo Dios que nosotros también vamos a tener que dar cuentas. Así que hagamos bien nuestra parte. Amén. También miramos la madre de los 2 discípulos. Le dijo a Jesús: Jesús, ordena que en tu reino, no crean que el reino de los cielos, por favor, entiendan la pregunta, ordena que en tu reino mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda. ¿Qué le estaban diciendo? Apenas pongas tu reino aquí, apenas pongas las cosas como son, que en tu reino, ahorita cuando lo pongas, vengas y pongas a mis hijos a tu lado. Y Jesús le respondió: no sabes lo que pedís. Como quien dice, ustedes no entienden, o sea, no entienden las escrituras. Miramos otro ejemplo. De hecho, ¿por qué creen que Judas traicionó a Jesucristo? Exactamente por lo mismo, mis amigos. No crean que Judas le caía mal a Jesús, para nada. De hecho, vimos que se suicidó al final. ¿Por qué? Porque admiraba a Jesús como un buen hombre. Pero Judas estaba esperando, era un Mesías, rey, que venciera a Roma, no a un hombre que enseñaba, predicaba y sanaba. No, él no estaba esperando eso. Estaba esperando era a alguien que se levantara y devolviera el reino a Israel. Miremos a Juan Bautista. El mismo Juan Bautista nos dice la palabra, nos dice Jesús mismo, que ningún hombre nacido de mujer en el Antiguo Testamento, ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan Bautista. Imagínense la importancia de ese hombre por Dios, porque fue el mensajero, el que abrió las puertas. Pero Juan Bautista estaba haciendo lo que tenía que hacer, ser luz. Y le decía a Herodes: oiga, Herodes, no le es lícito, no es legal, no está bien delante de Dios que usted tenga como mujer a la esposa de su hermano. No está bien. Políticamente correcto no era, decía lo que era. Hoy todo el mundo, no se puede decir nada. No, nosotros somos la luz y la sal del mundo, por lo tanto hay que decir lo que es la verdad. Pero el haber hecho eso con Herodes, ¿qué pasó? La esposa no le gustó mucho a esta mujer, lo metieron a la cárcel para que le cortaran la cabeza. Y Juan Bautista, ustedes se imaginan
lo que él estaba pensando cuando estaba en la cárcel. Venga, un momentico. ¿Yo qué hago en la cárcel? O sea, eso no es. Jesús eso no es. ¿Yo qué estoy haciendo en la cárcel? Si Jesús fuera el Mesías, yo no estaría acá. Él mismo se lo cuestionó. Entiendan, todo el mundo se cuestionó si Jesús era el Mesías o no. De hecho, Juan Bautista se lo mandó preguntar desde la cárcel. Lucas 7, 20, versículo 20, vamos hasta el 22. Lucas 7, 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista, o sea, Juan estaba en la cárcel y mandó a unos discípulos a que le dijeran a Jesús: vea, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Imagínense lo que estaba pasando. El hombre más grande nacido de mujer ya estaba dudando. Él fue el que lo había bautizado, el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no entendían, estaban profetizando, no entendían qué estaba pasando. ¿Eres tú? Y Jesús no le dijo: no, díganle que sí, que soy yo, que tranquilo. No, Jesús no. El 21, miren lo que pasó. En esa misma hora, imagínense, en una hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Se imaginan? En una hora, virtud, poder y poder salía de él en una sola hora, y todo el mundo sanándose alrededor de él. Le hicieron una pregunta y él dio esa muestra tan impresionante de virtud saliendo de él y poder. Y en el 22 les dice: y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Impresionante. Jesús no le dijo: sí, díganle que yo soy. Jesús fue, le dijo: vaya, díganle. Y que Juan Bautista recuerde bien las escrituras que tiene, a ver si sí soy o no soy. No le dijo: díganle que sí. No, lo llevó a que Juan Bautista mirara la palabra, recordara la palabra y pensaran: estos profetas que han estado escribiendo de él, por ejemplo Isaías, que hace 700 años escribió de él. ¿Qué es lo que dice Isaías en el 35? Isaías 35 del 5 al 6. Y por ejemplo, esa fue una de las que tuvo que haber recordado Juan Bautista. Isaías 35, 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Ustedes sí entienden lo que estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo una demostración para que Juan se fuera a la palabra en la cárcel y pensara: sí, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Él tiene que ser el Mesías. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando, pero Él es. Les aseguro que cuando le cortaron la cabeza a Juan Bautista, él estaba seguro de que había hecho su trabajo y de que le había dado la entrada al Mesías a esta tierra, porque la palabra le estaba dando seguridad que Él sí era el Mesías. Pero era otro que estaba pensando: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué creen? Del mismo círculo de él, Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro cogió una espada? ¿Recuerdan? Que fueron a atrapar a Jesús. Y fue y le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Pedro pensó: no, venga, ¿cómo así? ¿Cómo lo van a atrapar? O sea, él va a ser el rey ahorita de Israel. Entiendan la confusión de todo el mundo. Por eso Pedro actuó así. Y de hecho, que la palabra nos dé el nombre de alguien significa mucho. Siempre les he dicho, tienen que tener mucho
cuando estudien la palabra, mucho cuidado, porque la palabra, cuando habla de números, de días y de nombres, está dando un significado detrás. El que le haya cortado la oreja a Malco significa algo, porque es el último milagro que Jesús hizo. ¿No se recuerdan que tomó la oreja y le devolvió la oreja a Malco? ¿Sí recuerdan eso? Digan amén. Acompáñenme, por favor. Eso significa algo. Ese fue el último milagro de Jesús. Pero el primer milagro de Jesús fue que Él había convertido el agua en vino. También significa algo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el primer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre y muerte vino. Pero Cristo estaba cambiando completamente la relación ahora del hombre, de Dios con el hombre, y su primer milagro fue convertir el agua en vino, lo cual resulta en vida y celebración. Eran dos pactos distintos, pero ahora su último milagro era que le estaba devolviendo el oído a Malco. Malco significa el que proviene del rey. Eso significa Malco, quien proviene del rey, de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, se llama Israel. Ellos son los hijos de la promesa, recuerden eso. Así que es Israel el que proviene de Dios. Y el último milagro que Jesús va a hacer antes de entrar a la tierra es que le va a devolver el oído a Israel, para que escuchen y entiendan que Él es el Señor, y entonces todo Israel será salvo. Amén. Digan aleluya a eso. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba enloqueciendo la sabiduría. De hecho, hay un versículo en Santiago 3:15 que nos dice que hay sabiduría diabólica. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Miren que hay una sabiduría terrenal, natural, animal, diabólica. Pero lo que Dios estaba haciendo era enloqueciendo la sabiduría natural. Y si así estaba el hombre, ¿cómo creen que estaba el mundo de las tinieblas detrás? ¿Cómo creen que estaba Satanás? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entiendan que si Satanás hubiera sabido que crucificando al Hijo de la Gloria la tierra iba a ser salva en el nombre de Cristo, nunca hubieran crucificado a Jesús, nunca. Por lo tanto, lo que estaba pasando era un jaque mate de Dios al reino de las tinieblas, para que cuando Cristo fuera a la cruz, no iba a liberar de Israel de Roma, sino que iba a liberar a la humanidad de Satanás. Fuimos vendidos al reino de las tinieblas y Cristo nos estaba comprando al reino de la luz. Uno de los dos tenía que morir, o usted o Cristo. Y el amor de Dios, este impresionante amor de Dios, escogió el hacerse hombre para Él pagar en la cruz lo que usted y yo nos merecíamos. Eso es lo que estaba haciendo, pero nadie lo estaba entendiendo. Nadie lo estaba entendiendo, ni siquiera Israel. Israel no entendía que tenían un problema más grave, que era estar debajo de Roma, sino que había otro problema más grave, que es que por la desobediencia de Adán entró el pecado, y como entró el pecado, entró la muerte, y todos los hombres pecamos. Por lo tanto, Israel no entendían que ellos también eran pecadores como el resto de la humanidad. Pero Dios sí lo sabía. Pero fue un plan creado por Dios para que cuando Dios
se hiciera hombre, Él, por amor, Dios hombre, pagar Él lo que la humanidad merecía, para Dios ser justo en perdonar al hombre que se acercara a Él, porque ya otro había pagado en su lugar. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se organizaron después de la muerte y resurrección de Cristo. En el año 66 se organizaron los judíos en contra de Roma. Eso fue aproximadamente 30 años después de la ascensión de Cristo. Y cuando se organizaron en contra de Roma, crearon una revuelta impresionante que duró varios años, hasta que el emperador Vespasiano, el emperador romano, le dijo a su hijo, el general Tito: acabe a los judíos, no más. Así que el general Tito, en el año 70 después de Cristo, llegó a Jerusalén con su ejército y la sitiaron, y se cumplió las palabras de Cristo que vimos al inicio, que fue Lucas 19, 44. Vamos al 43 también. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El general Tito llega a Jerusalén, sitia la ciudad y da una orden. La orden del general Tito era: no destruyan el templo de Jerusalén. Esa era una obra magnífica, maestra. Seguramente iba a matar a todos los judíos, iba a quedar en Jerusalén, iba a tomar como parte de sus cuarteles el templo de Jerusalén, y dio esa orden. Pero cuando los soldados empezaron a atacar a toda la ciudad, fue impresionante la matanza en esa ciudad. Uno de los soldados lanzó fuego a una de las paredes del templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén había oro, y se empezó a derretir el oro entre las piedras del templo de Jerusalén. Por lo tanto, los soldados, al ver el oro derritiéndose, se fueron todos a tumbar para recoger el oro. Eso fue lo que pasó, y se cumplieron las palabras de Jesús, esas palabras que él había advertido. De hecho, cuando le dijeron en Marcos 13, 1, 2, le dicen, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También Lucas 21, 5 lo dice. Lucas 21:5, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, esos son de dones, de cosas espectaculares, estaba adornado el templo. Dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo mismo Mateo 24:2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso fue lo que pasó. Llegó Roma y derribaron todas las piedras, derribaron todo el templo, destruyeron la ciudad, arrasaron a Israel y mataron a todos los que había dentro de Israel. Los que alcanzaron a huir son los que se dispersaron entre las naciones desde el 70 después de Cristo.
pero también me parece muy impresionante que fue el hijo del emperador romano, del emperador Vespasiano, que le dijo al general Tito: no destruyan el templo. Pero había otro hijo más grande, el Hijo de Dios, que dijo: no quedará piedra sobre piedra, y la palabra de Dios prevalece y va a pasar. Así el mundo se vaya en contra, va a pasar. En el nombre de Jesús va a pasar todo lo que Él ha prometido. Y el emperador le hicieron un tributo, se llama el Arco de Tito, en Roma. Muéstrame por favor el Arco de Tito. Esto está en Roma. Este es el Arco de Tito, que es un arco en honor al triunfo, y de ahí es la inspiración de los demás arcos que hay en el mundo, como el Arco del Triunfo en París. Dentro de la pared interna del Arco de Tito, muéstreme por favor lo que hay en la pared interna del Arco de Tito, los grabados en piedras que hay. Miren, la menorá, lo que se robaron del templo de Jerusalén, todos los soldados, esos son soldados romanos, llevando en el 70 lo que se sacaron después de la destrucción que Jesucristo había advertido. Interesante, ¿cierto? Impresionante. ¿Qué pasó? Cuando llegó a Roma, a Tito le iban a dar un premio, un Estefanos, y Tito dijo: no hay mérito. Dijo: no lo quiero recibir, porque no hay mérito en recibir un premio por ganarle a un pueblo que fue abandonado por su Dios. Esas fueron las palabras de Tito. Pero yo les digo: estás equivocado, Tito. Fue ellos los que abandonaron a Dios, no Dios a ellos, porque Cristo se los dijo. Y les recuerdo las palabras de la semana pasada en Mateo 23, Mateo 23, 37 al 38, que les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Si ven que no fue, abandonó Dios a Israel. No quisiste. Y de hecho el 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejado desierta. Así que fue ahí que fue la casa dejada desierta. Destruyeron completamente Israel. Y también les digo hoy: no es Dios quien ha abandonado la humanidad, es la humanidad quien ha rechazado a Cristo. Pero los que estamos en Cristo, Él nos va a proteger como una gallina cuida sus pollitos, porque Él está por nosotros, con nosotros, nos ama, es nuestro Dios, y nosotros sí lo hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. Ahora empieza a cumplirse la profecía, porque la profecía ya vimos en Lucas que dice: Jerusalén va a ser pisada por gentiles. ¿Quién es gentil? El que no es judío. Así que desde el 70 Roma ahora fue dueña de Jerusalén. ¿Qué pasa después? Vámonos en la máquina del tiempo hasta el año 600 aproximadamente. Llega un falso profeta en el año 600, descendiente de Abraham, pero no descendiente de Isaac, sino descendiente de Ismael. Y este falso profeta, o este hombre, sufría de epilepsia. Y cada vez que le daban ataques, cuando venía de su ataque, decía que en su ataque veía visiones de que él era un gran profeta. Y después de esos ataques, dice que también se le aparecía un ángel que le empezó a decir muchas cosas. Por lo tanto, este hombre llamado Mahoma pensó que era un enviado de Dios, y lo primero que hizo fue a sectores donde los judíos se habían esparcido y les dijo: yo soy el Mesías. Pero los judíos: ¿cuáles?
¿Qué Mesías ni qué Mesías? No puede ser. Entonces Mahoma se fue a los cristianos. Yo soy la segunda venida de Cristo. Y los cristianos, gracias en esa época a que entendían al menos las palabras que están escritas en Mateo 24, vámonos a Mateo 24 del 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, estas son palabras de Cristo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. 25. Ya os lo he dicho antes. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ya se los había advertido. Así que cuando Mahoma dijo esta historia, no lo recibieron. Así que ¿qué hizo? Dijo, pues entonces debe ser que yo soy el profeta de un verdadero Dios. Alá va a ser Dios. Y por eso ese canto, yo no sé si ustedes lo han escuchado cuando ven documentales que dicen Alá Akbar. ¿Han escuchado eso que gritan así? Cuando ellos hacen eso, muchos dicen que significa Alá es grande, pero no, eso no significa Alá es grande, significa Alá es más grande. ¿Más grande que qué? Que el Dios de los judíos y de los cristianos. Así que fue en el 600 que sale esto del Corán. Muéstrame por favor, vaya buscándola. En el Corán, Abraham se casó con Agar y su hijo es Ismael. Y la esposa, esa era su esposa Agar. Y la esclava era Sara y su hijo Isaac. Y en el Corán, muéstrame una parte del Corán por favor. Miren una parte del Corán. Y dijeron los judíos, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Miren, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones y ciertamente no lo mataron. ¿Ustedes saben lo diabólico que es esto? ¿Entienden el problema que hay? El Corán dice que Jesús ascendió a los cielos, aunque dice también que nació de la Virgen. Pero dicen que Cristo no fue crucificado, y al Cristo no ser crucificado no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, por lo tanto todos estamos en pecado y todos vamos para el infierno. Entonces, a Cristo no se puede comer crudo. ¿Qué es eso? Se los he enseñado. En Éxodo, el cordero se tenía que comer asado. O sea, el cordero tiene que morir para poder ser liberados. Cuando estaban de esclavos en Egipto, tenían que matar un cordero y poner la sangre en los dinteles, y por la muerte del cordero ellos fueron libres. Pero si nosotros, Jesús no fue a la cruz, nosotros entonces no somos libres. Y eso no es cierto. Por lo tanto, se alzó una gran mentira a nivel mundial, diciendo que Cristo no fue a la cruz, con tal de alejar a todo el mundo que puedan del verdadero Salvador. Y eso es lo que la gente no está entendiendo del problema que hay hoy. Y fue en el 637, ahora sí ponga la mezquita, ahora sí ponga la cúpula dorada.
En el 637, claro, Mahoma va a toda la península arábica, que de hecho ahí sale el nombre de los árabes, y les dice: nosotros somos los hijos de la esposa, no los judíos. Y ellos felices aceptaron eso, se alzan, se unen, porque antes de eso tenían una cantidad de dioses en la península arábica. De hecho tenían un dios por cada día en Meca, pero a raíz de que Mahoma dijo eso, unió toda la creencia de ellos en pensar que Alá es más grande que el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos, y que Jesús no fue a la cruz, solo fue un mensajero de Dios que fue al cielo. Y ponen entonces en el 637 la mezquita de Omar, ponen ese sitio en el lugar santísimo. Israel ya no puede hacer nada, Israel ya no vivía ahí, ya Israel estaba disperso por todas las naciones. Y es ahí, en el lugar santísimo, en la mezquita de Omar, que ponen en esa cúpula dorada, si hay una foto de frente, que ponen: Alá es Dios, Mahoma es su profeta y Jesucristo no es el Hijo de Dios. Fue ahí, en el lugar santísimo. Entiendan lo que está pasando. Entiendan lo que está pasando en el mundo. Entiendan lo que Trump está haciendo, que no está dejando entrar de 7 países radicales. Y yo creo que ustedes todavía no saben qué siquiera qué es ser radical. Y se me está acabando el tiempo para explicárselos. Pero entiendan que lo que está pasando es demoníaco. Es la pelea por la salvación en contra de la pelea de la condenación del hombre. Y solo los que creen en Jesucristo tienen la luz, porque solo la Biblia es verdad. Solo esta es la palabra de verdad. No hay otro libro, no hay otro Dios, no hay otro profeta. Es Dios, su Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dice la Escritura, que creáis en el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y démonos por bien servidos que de Jerusalén nos llegó la salvación. Démonos por bien servidos que nosotros en esta ciudad tan pequeña, tan lejos del Medio Oriente, hemos recibido la palabra de verdad y hemos creído que Jesús es el único Dios, y proclamemos y entendemos lo que está pasando en el mundo para que no nos dejemos enredar creyendo que todos somos hijos de Dios, cuando no es cierto. Los hijos de Dios son los hijos de la promesa. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando leímos hace 2 semanas que decía, cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifica a tu único hijo. ¿Único? En realidad era el único. Antes de Isaac no había otro hijo, perdón. Díganme ustedes, ¿no había nacido antes alguien? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ismael. ¿Y por qué Dios le dijo a tu único? Porque Dios no reconoce a los hijos de la carne, solo Dios reconoce a los hijos de la promesa. Dios no reconoce a la humanidad como hijos suyos, solo reconoce a los hijos de Cristo, de los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Son los hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces despertemos conocimiento, entendimiento, certeza de quién somos, a quién servimos y a quién esperamos. A Jesucristo, el Rey de Reyes, que está por entrar a la tierra por nosotros, y que nos encuentre como nos debe encontrar, sirviéndole, para que no nos alejemos de Él avergonzados, sino que confiemos en Él y que nos dé nuestra recompensa por haberlo servido en esta generación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.